Alguien me ha preguntado sobre la afirmación siguiente: la Virgen María dio a luz a nuestro Señor Jesucristo sin sufrir los dolores de parto. Así que la inquietud es esa: si la Iglesia se ha pronunciado de una manera definitiva con respecto a los dolores de parto. La síntesis de la respuesta es esta: según algunos padres de la Iglesia, la Virgen no sufrió dolores de parto. Pero hay argumentos en una dirección y en otra. Y apoyándome en una muy buena reseña que tiene la página corazones.org, yo quisiera que examináramos lo que está aquí en juego. Básicamente tiene que ver con el pecado original y sus consecuencias por un lado. Tiene que ver con la afirmación, es así dogmática, es de fe en la Iglesia Católica, la afirmación de la virginidad perpetua de María Santísima, que es virginidad también física, corporal. Y tiene que ver con una cuestión antropológica, es decir, con la manera como miremos al ser humano en la relación con su propio cuerpo y con la sexualidad. Entonces empecemos recorriendo los argumentos a favor de un parto sin dolor por parte de la Virgen María. Hay nombres muy autorizados que están a favor de esa postura. Así, por ejemplo, San Ambrosio, en su comentario al Salmo 47, San Agustín, en el Sermón sobre la Navidad. San Agustín, entre otros, difunde este pensamiento que es bastante común en la antigüedad: Cristo pasó como la luz por el cristal al nacer de María Santísima. Igualmente, se pronuncian a favor de un parto sin dolor San Gregorio de Niza, en su sermón sobre la resurrección, el primero; San Juan Damasceno, en su obra clásica sobre la fe ortodoxa; y, en cierto modo, resumiendo muchos de estos argumentos, Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, tercera parte, cuestión 35, artículo 6. Todos estos autores de máxima consideración y respetabilidad en la Iglesia Católica nos hablan de un parto sin dolor. La forma de argumentación es en general esta: que el dolor del parto proviene de un castigo impuesto a Eva y a las hijas de Eva, a las mujeres que son madres, y que ese castigo pues tiene que ver con el pecado original. La traducción usual de Génesis 3:16 dice: tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos. Puesto que María Santísima fue preservada del pecado original y jamás pecó, pues parece que semejante sentencia no caería sobre ella. Lo problemático de este argumento es que es cierto que María, por supuesto, quedó libre de pecado original, pero si nosotros nos preguntamos si en María se restituyó lo que se llama la justicia original, es decir, si la vida de la Virgen María correspondió a lo que hubieran podido vivir Adán y Eva sin haber pecado, pues la respuesta es que no. Es decir, la preservación del pecado original en María
no significa que ella sea como Adán y Eva antes del pecado, sino más bien significa que la mancha propia del pecado original, es decir, la consecuencia del pecado original que se transmite por generación, esa pena, que es ante todo de separación con Dios y que supone herida en las facultades del alma y la presencia de la concupiscencia, esa pena, esa específica, no estuvo en María. Pero, repito, no es que ella estuviera viviendo lo que vivieron Adán y Eva antes del pecado, incluyendo los dones específicos, conocidos como dones preternaturales, que son los dones que tenían Adán y Eva antes del pecado original. Así que este argumento de que María no pudo haber tenido un parto con dolor, porque ese era un castigo del pecado original, pues es un argumento que cae cuando consideramos en qué consiste exactamente la Inmaculada Concepción de María. Un argumento un poco más firme es pues lo que ya hemos recordado, la virginidad perpetua de María Santísima. Es decir, que Nuestra Señora fue virgen antes, durante y después del parto. Por supuesto, al presentarla como virgen, concretamente durante el parto, pues da la impresión de que lo que es propio del parto, toda la dilatación que es propia del parto, y que es la que produce el dolor, pues esa situación no se presentó en María. Es un tema un poco complejo, es un tema bastante complejo, porque daría la impresión de que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, según la bella metáfora de San Agustín, fue como esa luz que pasa a través del cristal. Eso digamos que se pudiera admitir, pero si el embarazo de Cristo fue como el embarazo de los seres humanos, es muy complicado, incluso se siente uno incómodo como irrumpiendo en lo que es propio del pudor, tratar de dar cualquier explicación, pero uno puede preguntarse por el cordón umbilical, uno puede preguntarse por la placenta, que es algo perfectamente natural dentro de un embarazo. Incluso el hecho mismo de que haya pues un líquido amniótico, de que haya sangre, lo que es propio de un parto natural. Entonces resulta difícil de explicar. Si nosotros pensamos en la criatura, el bebé, nuestro Señor Jesucristo, bebé, que sale del vientre de María como la luz que atraviesa el cristal, pues entonces habría que preguntarse ya si ese embarazo corresponde a lo que es un embarazo humano. Y si se va a admitir que evidentemente tuvo que darse pues la salida de lo que es la placenta, el cordón umbilical, etc., entonces hay que suponer que la afirmación de la virginidad durante el parto supone, por decir algo, como la coexistencia de cuerpo físico en el mismo espacio. Y si se da esa coexistencia de cuerpos físicos, por ejemplo, repito, la placenta y el cuerpo mismo de Nuestra Señora, pues es evidente que el milagro de la virginidad perpetua, pues implica la coexistencia, lo que no es normal entre cuerpos físicos, coexistencia en un mismo espacio de estas realidades que son corporales y materiales. Pero esa coexistencia de ninguna manera excluye la posibilidad del dolor. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, los dos argumentos principales para hablar de parto sin dolor están en la afirmación de que el dolor del parto es un castigo del cual María estaría exento y que la virginidad perpetua de María
pues reclamaría que no hubo ningún tipo de dilatación, ni por consiguiente ningún tipo de dolor. Es, eh, es algo complejo. Digamos que son argumentos bellos, pero uno se da cuenta que no son conclusivos. Con respecto a los argumentos a favor de que María sí tuvo dolores de parto, se encuentran varios. Primero, lo que hemos dicho, los dolores de parto no contradicen el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué? Porque aunque se admita que los dolores de parto como tal son castigo específico por el pecado, pues hay que ver que la vida de María estuvo asociada a la Pascua de su Hijo, abrazando sufrimiento por amor. Y está clarísimo en la cruz. Entonces, ¿fue la cruz el único sufrimiento que tuvo María en toda su vida? Pues no. Y si no fue el único sufrimiento, ¿por qué el sufrimiento del parto tendría que ser algo que no existe en la vida de María? En el mismo sentido, pues lo que ya hemos dicho, los dolores de parto no contradicen la virginidad perpetua de María. Es evidente que María, se puede afirmar que María fue siempre virgen, incluso si su hijo traspasó su carne al nacer. ¿De qué manera se da ese traspaso de carne? ¿Y qué implica eso en términos, digamos, de la fisiología de un parto? No lo sabemos. Pero en principio no se da una contradicción con la afirmación de la virginidad perpetua. Y luego está el hecho de que el sufrimiento pues tiene un carácter muy particular en la vida de Cristo. Está asociado a la salvación y María está asociada a la vida de Cristo. Cada vez más en la Mariología a lo largo de los siglos se enfatiza esto. María como la gran asociada a la vida de Cristo, y eso supone una vida de sufrimiento. Recordemos que de un modo profético Isaías describió a nuestro Señor diciendo: varón de dolores acostumbrado a sufrimiento. Entonces la que está asociada a Cristo no parece que tenga que estar excluida de ese sufrimiento. Y luego pues también hay una pregunta muy compleja, y es qué tanto influye una concepción antropológica negativa sobre el cuerpo y concretamente sobre la sexualidad humana en todo esto. Por ejemplo, pensar que los dolores de parto son consecuencia de las relaciones sexuales, que es casi una manera de decir que el sexo finalmente lo único que puede traer es dolor. Comenta un teólogo citado en la página corazones.org, Antonio López comenta: en el fondo, este es un misterio de amor. Cuando entre los seres humanos hay amor de verdad, todo sufrimiento se suaviza y hasta se convierte en expresión natural que supera y en gran parte borra la aflicción. Si esto es así de manera natural entre los seres humanos, ¿qué sería de las realidades del amor místico e inmaculado de María, nada menos que a su Hijo, el Señor de la Gloria? Y nos pide este teólogo, Antonio López, nos pide: piensa en los flechazos del ángel que traspasaron a Santa Teresa de Jesús. Ella dice que eran dolorosos, pero que le daban un gran gozo que superaba el dolor. Entonces el parto doloroso de María Santísima en el nacimiento de Jesús, que no era un ángel sino el mismo Dios, tenía que ser experimentado con un profundo sentido de amor gozoso. Este teólogo argumentando en favor de que sí hubo esos dolores. Dando una opinión completamente personal y en plena obediencia, por supuesto, con nuestra fe católica, yo creo que esa es la posición más razonable, afirmar que hubo ese tipo de dolor dentro de este contexto de historia de salvación y de ofrenda de amor
y del misterio de Cristo mismo. Pero es bueno que tengamos claridad que sobre esto no hay una palabra definitiva del magisterio de la Iglesia. Gracias por este tiempo, gracias por quien hace esta pregunta y bendiciones para todos.